11 de junio del 2026. Sheinbaum destroza a Washington y enfurece a Trump. México ya no necesita su maíz. Escucha esto. Mientras Donald Trump amenazaba con aranceles del 25%, del 30% e incluso con intervención militar, la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió con una frase que resonó en todo México. El maíz es México y México ya no necesita el maíz de ellos. Una frase que cayó como bomba en Washington. Una frase que hizo que los agricultores de Iowa y de Illinois se pararan de sus sillas. Una frase que le dejó claro a Trump que esta vez México no iba a bajar la cabeza. Y hoy te voy a explicar exactamente cómo llegamos a este punto. Por qué Sheinbaum se atrevió a decir lo que ningún presidente mexicano había dicho antes. Y qué consecuencias tiene esto para la relación con Estados Unidos. Quédate porque lo que viene en los próximos minutos te va a dejar con la boca abierta. Piensa en esto. México es el centro de origen del maíz, literalmente el lugar donde nació hace más de 9,000 años. 64 razas nativas de maíz existen en territorio mexicano, 64 variedades que no existen en ningún otro lugar del mundo. Esa diversidad genética es un tesoro que los científicos llevan décadas estudiando porque contiene información que podría salvar cosechas enteras si el clima cambia o si aparecen nuevas plagas. Pero durante décadas, gobiernos anteriores permitieron que ese tesoro se pusiera en riesgo. Abrieron las puertas al maíz transgénico de Estados Unidos sin proteger lo que era nuestro. Permitieron que el maíz amarillo modificado genéticamente entrara sin control y que ese maíz contaminara las variedades nativas. Permitieron que las grandes corporaciones semilleras pusieran sus intereses por encima de la biodiversidad mexicana. Eso viene pasando desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años 90. Y aquí está el dato que te tiene que quedar claro. México es el mayor importador de maíz estadounidense del mundo. El mayor, 17,000 millones de toneladas al año en promedio, miles de millones de dólares que salen de México hacia los bolsillos de los agricultores del medio oeste de Estados Unidos. Agricultores que votan republicano, agricultores que pusieron a Trump en la Casa Blanca 2 veces, agricultores que dependen de ese mercado mexicano para sobrevivir. Ahora bien, Claudia Sheinbaum Pardo, nacida el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, física científica, una de las fundadoras del movimiento de Morena junto a Andrés Manuel López Obrador, jefa de gobierno de la Ciudad de México entre 2018 y 2023, ganó la presidencia en 2024 con una votación histórica. Y desde el primer día dejó claro que su gobierno iba a continuar la cuarta transformación, pero con un estilo más técnico, más pragmático y con un énfasis brutal en la soberanía alimentaria. Y aquí está la clave. Sheinbaum no es solo política, es científica. Entiende lo que está en juego cuando hablamos de biodiversidad, de variedades nativas, de lo que significa contaminar genéticamente una especie que lleva 9,000 años evolucionando en este territorio. Y esa comprensión la hace más peligrosa para los intereses de Washington porque no se le puede vender el cuento de que el maíz transgénico es seguro sin evidencia sólida. Ella pide los datos, revisa los estudios, cuestiona las metodologías y cuando los datos no convencen, ella no cede. Entonces llegamos al punto de quiebre. En 2020, López Obrador firmó un decreto que prohibía el maíz genéticamente modificado para consumo humano en México. Prohibía la siembra de maíz transgénico en territorio nacional y establecía que las tortillas, el alimento más básico de la mesa mexicana, tenían que estar libres de organismos genéticamente modificados. Estados Unidos reaccionó de inmediato. Presión diplomática, amenazas comerciales y finalmente en 2023 activaron un panel de controversia bajo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Argumentaron que la medida de México no estaba basada en ciencia, que era una barrera comercial disfrazada de política de salud pública, y en diciembre de 2024 Estados Unidos ganó ese panel, ganó técnicamente. El panel dijo que México no había presentado suficiente evidencia científica para justificar la prohibición total.
cualquier otro gobierno habría dado marcha atrás, habría buscado una solución que no molestara a Washington, habría cedido en lo fundamental para mantener la paz comercial. Pero Sheinbaum no es cualquier gobierno. En febrero de 2025, la presidenta impulsó una reforma constitucional, una reforma que eleva a rango constitucional la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado en territorio mexicano. Una reforma que protege las variedades nativas como patrimonio nacional. Una reforma que establece que la producción nacional de maíz blanco tiene prioridad sobre las importaciones. Esa reforma se aprobó con mayoría de Morena en el Congreso y le mandó un mensaje clarísimo a Trump. México no va a ceder en esto. Pueden ganar todos los paneles que quieran. Pueden amenazar con todos los aranceles del mundo. Pero el maíz nativo mexicano no está en venta. Y aquí viene el golpe maestro. Sheinbaum no solo prohibió, también construyó alternativas. Firmó acuerdos de precio justo con 2 millones de productores mexicanos, 2 millones de campesinos que ahora tienen garantizado un precio mínimo por su cosecha antes de sembrar, contratos firmados, precios comprometidos, compra nacional prioritaria. Todo diseñado para reducir la dependencia del maíz estadounidense. Todo diseñado para que México produzca más de lo que consume. Y cuando eso ocurra, cuando México ya no necesite importar 17,000 millones de toneladas de maíz amarillo cada año, el golpe va a sentirse directamente en Iowa, en Illinois, en Nebraska, en Indiana, los estados que votan por Trump. Suscríbete si te gusta el video y déjame en los comentarios si tú crees que Sheinbaum está haciendo lo correcto o si piensas que está arriesgando demasiado en esta pelea con Trump. Quiero saber tu opinión. Ahora hablemos de lo que pasa del otro lado. Trump llegó a su segundo mandato con una agenda clara hacia México. Aranceles, presión migratoria, amenazas sobre el fentanilo, cuestionamientos sobre la soberanía mexicana en su relación con el crimen organizado, usó todo eso como palanca para presionar. Y el maíz se convirtió en uno de sus puntos de presión favoritos. ¿Por qué? Porque para Trump, México prohibiendo el maíz transgénico es una afrenta directa a los agricultores estadounidenses. Es una medida que pone ideología por encima del comercio. Es Sheinbaum diciéndole que México tiene prioridades que están por encima de los intereses comerciales de Estados Unidos. Y eso para un presidente que mide todo en términos de quién gana y quién pierde es inaceptable. Trump reaccionó con declaraciones furiosas. Amenazó con aranceles adicionales del 25% sobre productos mexicanos. Vinculó el tema del maíz con la migración, con el fentanilo, con el agua, todo junto, todo al mismo tiempo, acumulando presiones en frentes distintos para forzar a México a ceder en alguno. Esa es exactamente su táctica. Presionar en 5 lugares a la vez para que el otro lado se quiebre en al menos uno. Pero Sheinbaum ha aguantado. Ha respondido con tono firme pero diplomático. No nos vamos a someter, México tiene suficiente maíz y vamos a protegerlo. Frases cortas, directas, que no dejan espacio para la ambigüedad. Y aquí está lo que Washington no quiere aceptar. Esta pelea no es solo sobre comercio, es sobre identidad, es sobre soberanía. Es sobre si México tiene o no tiene el derecho de proteger su patrimonio biológico, aunque eso afecte los intereses de las corporaciones semilleras más poderosas del mundo. Monsanto, ahora parte de Bayer, produce las semillas transgénicas que Estados Unidos quiere meter a México. Esas semillas están patentadas. El campesino que las usa no puede guardar semilla para el siguiente ciclo. Tiene que comprarla cada año. Tiene que pagar regalías a la empresa. Eso convierte al productor en cliente cautivo de una corporación transnacional. Las variedades nativas no tienen dueño. El campesino guarda su semilla, la siembra al año siguiente, la intercambia con otros productores, la adapta a las condiciones de su terreno. Esa autonomía es lo que está en juego, y Sheinbaum lo sabe. Por eso la reforma constitucional no es solo una medida administrativa, es una declaración de que hay cosas que no están en venta, que hay límites a lo que el mercado puede decidir, que la biodiversidad, la identidad cultural y la soberanía alimentaria están por encima del comercio. Entonces, ¿qué viene ahora?
La revisión del TME que está programada para 2026. México va a llegar a esa mesa con una posición radicalmente distinta a la que tenía hace 3 años. Va a llegar con producción nacional creciente, con acuerdos firmados con productores, con una reforma constitucional que protege el maíz nativo. Trump va a presionar, va a usar el maíz como moneda de cambio en otras negociaciones. Va a vincular aranceles agrícolas con migración, con seguridad, con energía, todo junto. Escríbeme en los comentarios, ¿crees que México puede realmente dejar de depender del maíz estadounidense? ¿O es solo un discurso que no va a durar cuando llegue la presión real de Trump? Quiero saber qué piensas tú.